a Aníbal Díaz. Muy buenos días, reiterado el cariño y el afecto para todos nuestros compañeros de labores y siempre destacar a nuestro querido don Álvaro Arbelo Hijo. En el día de ayer, en la mañana de ayer, el presidente de la República, Luis Abinader, visitó un evento que se estaba realizando en el Hotel Catalonia a los diputados de la República Dominicana. Había un encuentro pues encabezado por el presidente de la Cámara y el bufete directivo para este periodo legislativo, Alfredo Pacheco, dando un taller sobre la agenda legislativa 2020-2021. Y al evento se presentó el presidente de la República, quien por un corto espacio de tiempo participó y compartió algunas inquietudes. El presidente de la República le solicitó a la Cámara de Diputados, le pidió su apoyo, le pidió que trabajáramos de forma acelerada para que podamos darle salida a importantes iniciativas que están ahí pendientes de aprobación, y además dejó muy claro de que va a presentar el presupuesto complementario, así como otras medidas de urgencias para este tema. Viendo usted el escenario de que ya con cifras del propio Banco Central da que el 59% de los hogares han reducido y han sido impactados fuertemente en los ingresos, toda la agenda del gobierno en lo que nos queda hasta diciembre está relacionado con medidas que vayan a ayudar a promover el tema de la recuperación económica y a blindar los sectores que más fuertes han sido impactados, como el caso de la micro, pequeña, mediana empresa y lógicamente en sentido social, ese cordón tan amplio de pobreza y de clase media. Por eso el presidente en ese mismo escenario dio algunas informaciones que ya luego posteriormente fueron recogidas en los medios, como hoy se anuncia de que el gobierno extiende el plazo hasta diciembre, y él promovía y pidió de hecho a los diputados de todos los partidos políticos. No fue una actividad con los diputados de su partido, sino ya como presidente de la República y con todos los diputados que tuvo. De hecho, fue recibido por los voceros de las diferentes bancadas, el vocero del PLD, de la Fuerza del Pueblo, del propio Alianza País, que tiene un diputado, igualmente por el vocero del Partido Revolucionario Moderno. Igual en ese escenario fue dando claramente una línea de cuál va a ser su agenda para recuperar todo este tema y sobre todo mitigar el impacto. Aquí hay un tema que nosotros desde este programa durante la campaña electoral lo estuvimos llevando finamente, que fue el tema del impacto hacia todas estas empresas. La verdad que el mantenimiento de estos programas va a permitir que una parte de esas empresas que todavía han subsistido, pues puedan programarse y establecer una agenda con relación a este proceso. Aníbal, la verdad, sí. A eso hay que agregarle, a eso que tú señalas, de esa ayuda, ¿verdad?, para algunas familias vulnerables, con el caso de Quédate en Casa, a las empresas, con el programa FASE, etcétera. Hay que agregarle que a las micro, pequeñas y medianas empresas, la Dirección General de Impuestos Internos debe exonerar el pago del anticipo, por lo menos, porque yo entiendo que debería ser más, pero inicialmente por lo menos hasta el mes de diciembre. Exonerarlos del pago del anticipo a esas micro, pequeñas y medianas empresas que no tienen prácticamente capital para trabajar. Muy de acuerdo contigo, y en ese propósito se discutieron varias medidas, que algunas de ellas tienen que ver precisamente con lo que está conversando. Se está dando una agenda para el tema del impacto en función de la última partida que se aprobó. Se anunciaron unos 60,000 millones de pesos y hay un conjunto de diputados que estamos trabajando una resolución para que esa última partida, que a Dios las gracias no se llegó a entregar al sistema, sino que está dentro del paquete que se está dando de compensación para salvar el tema económico, porque ya se hicieron dos grandes emisiones, una primero de 40 y otra que procuró también los 50,000 millones de pesos,
Y establecíamos en este mismo medio de que si no se modificaba la forma de acceso a ese crédito, no importa qué tantas emisiones importantes se hagan, ese dinero va a ir llegando a las mismas grandes empresas. Igual, cuando se hace una erogación del encaje legal y tú liberas 20,000, 10,000 millones de pesos, llega a través de los bancos. ¿A quién se le da participación de esos fondos? Al que tiene sus estados financieros en azul, al que tiene liquidez, al que está en una solvencia sumamente sana. Hay gente que dice que aquí le prestan al que no lo necesita. Correctamente, Nayito. Entonces, ¿qué estamos promoviendo nosotros? Estamos promoviendo lo siguiente. A través, primero, de una resolución por un tema de urgencia, solicitar el aplazamiento del pago del ITEVIS, anticipos, pagos del impuesto sobre la renta y cualquier otro compromiso fiscal por un periodo de 90 días. Luego de transcurrido este plazo, que se haga un acuerdo de pago de 6 a 12 meses. Le estamos pidiendo en esa misma resolución, porque encontramos que era mucho más fácil solicitarle directamente al Ejecutivo por resolución, mientras logramos crear el ambiente para que se pueda aprobar una ley, que viendo el escenario estaríamos hablando de 90 a 120 días, y en 90 a 120 días quiebran una gran cantidad de empresarios. Además de que en ese interrecto entre de que aprobemos esa ley y la erogación de estos 60,000 millones de pesos, ya valdría más la sal que el chivo. Ya ese dinero estaría en diferentes sectores empresariales que nada tiene que ver con el sector depresivo que tenemos hoy de las pymes. Para eso también que se otorgue el crédito a los que son importadores de 60 días en las aduanas por 6 meses. Que en los próximos 3 años puedan pagar el 15% del impuesto sobre la renta sin el 1.5 mensual, que es el famoso anticipo, que entró como una medida coyuntural para generarle al gobierno un cash flow, un flujo de caja, y se quedó de manera permanente como una odiosa medida que en una situación de crisis, donde las pequeñas empresas, medianas empresas, están haciendo un gran esfuerzo para sobrevivir, imagínese usted que tenga que financiarse con crédito para dar por anticipado lo que no hay forma que tú recibas, porque no hay manera que una pequeña empresa pueda proyectar beneficios, de modo que si no puede proyectar beneficios, ¿cómo le vas a cobrar que se endeude un 1.5 de lo que nunca va a ganar? Porque si algo claro hay, es que podemos y debemos recuperarlo a mediano y largo plazo. Pero pensar y proyectar que en los próximos 4 meses ese gobierno habrá beneficios para ese sector es simplemente una locura. Que ese dinero vaya en un plan compensatorio, con una inyección de capital, con un financiamiento blando de hasta un 40% a la necesidad anual de la empresa. Ese financiamiento consiste en una modalidad que facilite el repago del financiamiento y que permita al empresario capitalizarse. Y para esto describirlo de la siguiente forma: el financiamiento a 7 años con una tasa preferencial COVID, un periodo de gracia durante este primer año, desde el momento de la emisión, cortando al 2021, y un segundo y tercer año pagando solo los intereses del préstamo, y a partir del 4.º año, que sería del 2024, entonces pagar el término de pago de capital e intereses. La creación de ese fondo de capital no reembolsable equivalente a un porcentaje de los costos operativos y costos de producción, que le permita recibir ese capital que está ahí ya identificado de 60,000 millones de pesos y que ayuda a las empresas a operar libremente durante el tiempo de crisis y el post-crisis. La suspensión de los contratos de trabajo. Aquí hay un tema sumamente complejo, porque el Código Laboral nos da 90 días para la suspensión, pero tenemos aprobaciones constitucionales, es decir, se han aprobado estados de excepción que vienen como una consecuencia de la Constitución de la República. Sin embargo, si tú tienes un contrato suspendido por 90 días, conforme a la actualidad del Código Laboral, ya tú no puedes seguirlo suspendiendo. Entonces hay que crear un mecanismo de urgencia que le permita a las empresas poder mantener suspendido un tiempo más durante el estado de emergencia y la consecuencia del COVID, sin que le presente esto un defecto que pueda entonces promoverse una medida en el tribunal laboral. Tiene que haber una medida compensatoria y que nos permita de urgencia crear
una especie de tutela judicial coyuntural que permita que se puedan tomar estas medidas. Crear un marco legal que nos permite, que aquí vamos con la ley, el mecanismo para discutir el tema de la prórroga al pago de los alquileres. Hay dos mecanismos de desalojo. El desalojo por falta de pago, por incumplimiento en el pago de los alquileres vencidos, y el desalojo por rescisión del dueño cuando tú estás pagando. La gente dice, no, pero un proceso dura 15 años. Sí, claro, si estás pagando, tú vas al Banco de Reserva, al Banco Agrícola, depositas tus alquileres y ciertamente ese es un proceso largo, tedioso. Pero cuando es por falta de pago, la ley establece el desalojo por alquileres vencidos y rescisión de contrato. Esa es una demanda que se promueve de 6 a 12 meses. Tomando en cuenta todo lo que ha implicado el COVID, tenemos que tomar una decisión que vaya en compensar el tema de que las empresas no sean desalojadas de inmediato y obviamente sin lesionar al propietario que vive de esa renta. Entonces yo creo que estos 60,000 millones de pesos que se habían anunciado antes de que asumiera el nuevo gobierno, que deben ser tomados en diferentes capas, que de este dinero vaya una parte administrada por la propia comisión especial que debe ser encabezada por el Ministerio de Hacienda, Industria y Comercio, e integrada por el Banco de Reserva, por la Banca Solidaria, lo que es el Promipyme, y en función de esa comisión ir estableciendo la realidad, tomar los contratos de alquileres y que una parte de esos contratos sean asumidos en una medida a través directamente por la institución para evitar también cualquier tipo de dolo por esa vía. Pero en fin, tiene que repensarse este monto y asumir claramente de que hay que ir focalizado detrás de la micro, de la pequeña y de la mediana empresa. Si tomamos este dinero y lo colocamos a la banca sin que haya una variación de estas formalidades, simplemente estaremos dando dinero al que más tiene. ¡Llévatelo, Cundo!